copia para archivo con Mónica Muñoz Cid. Mi querida Mónica Muñoz Cid, ya estás conectada para tu copia para archivo. Muchísimas gracias. Buen miércoles. Y tu invitado de hoy, el director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, José Luis Solís. Bienvenido, que se va a presentar este festival aquí en el Museo Amparo, en el Centro Histórico de Puebla. Mónica, buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues mira, estamos felices de tener unos minutitos, aunque sea José Luis. Él nos va a hablar de este festival tan importante en su 7ª edición. Ternium ha sido un festival muy importante para la ciudad de Puebla, en este caso muy arraigado en la zona de Xostla. Y bueno, bienvenido, José Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sabemos que a las 11 en punto comienza la rueda de prensa ahí en el Amparo. Entonces, cuéntanos directamente un montón de películas de Sudamérica, en este caso Latinoamérica, premiadas. ¿Qué podemos ver en este festival? Hola, gracias Mónica, Luis Fernando, un placer estar en sus micrófonos y sus cámaras. Regresamos a Puebla con la 7ª edición del Festival Ternium. Estamos muy entusiasmados porque además regresamos presencialmente, vamos a estar en 3 sedes. Como habías mencionado, Mónica, vamos a estar en la comunidad de Xostla con una función comunitaria al aire libre que siempre congrega muchísimas personas de la comunidad. Vamos a estar en nuestra casa, el Museo Amparo, y además vamos a estar ahora en el Centro Cultural Universitario, presentando, como mencionabas tú, lo mejor del cine latinoamericano. El Festival Ternium no es un festival competitivo, en este caso es un festival que selecciona, hace una curaduría de las mejores películas latinoamericanas de los últimos 2 años, ¿sí? Y además, como pueden ver en pantalla, todas estas producciones han sido seleccionadas en Cannes o en Sundance o en Venecia o en San Sebastián, ¿sí? Y si esto fuera poco, vamos a tener además la presencia de Gian Cassini. Ahorita están viendo en la pantalla la imagen de su película Comala. Entonces es un documental estrenado en el prestigiosísimo Festival de Toronto, y la vamos a tener tanto en el Museo Amparo como en el Centro Cultural Universitario para que la gente pueda seleccionar a dónde ir. Y bueno, principalmente es celebrar la fiesta del cine a través de Ternium en uno de sus ejes, que es desarrollo cultural. También tienen ejes de desarrollo en salud, en deporte, sí, en educación, y ahora nos toca regresar a Puebla con el eje de cultura. Y algo que caracteriza también a nuestro festival es que todas las películas las presentamos, ya sea yo o Damián Cano, que es el otro director artístico del festival, y las comentamos al final, y a la gente le gusta mucho hablar de los temas de nuestra Latinoamérica. ¿Por qué hicieron esta selección, José Luis? ¿A qué se debe que ustedes hayan elegido precisamente estas películas? ¿Hay alguna temática que guió la curaduría? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, sí, tenemos 2 principios, 2 objetivos cuando hacemos la curaduría. Aproximadamente vimos como unas 80 películas para seleccionar las que vamos a tener ahora en Puebla. Y hay 2 objetivos que definimos. Uno, que es el desarrollar la cultura cinematográfica de Latinoamérica, ¿no? Es algo muy complejo porque las películas latinoamericanas no llegan casi a las salas de exhibición, y también son muy limitadas en las plataformas de streaming. Inclusive hay gente que nunca encuentra muchas de estas joyas ahí escondidas, ¿no? Y el otro también, que es algo sumamente importante para nosotros, es el desarrollar el quehacer cinematográfico en las entidades donde tiene presencia Ternium. ¿Sí? Puebla, de unos años a la fecha, ya se ha caracterizado mucho por tener su propio cine. Gente joven que está haciendo cine en Puebla, porque además tenemos que ver que a veces la problemática que enfrenta Puebla, le llamo yo el imán del centro, que es la Ciudad de México. Al estar tan cerca, ayuda por ciertos servicios, pero también al mismo tiempo emigra mucho la gente. Y eso ya nos está dando, ya hay un movimiento cinematográfico en Puebla. Entonces, a partir de eso, tratamos de escoger producciones variadas, ¿no? Desde por ejemplo, el cine tal vez
podríamos llamarle más artístico, como Clara Sola, por ejemplo, que es una ópera prima bellísima y de una mujer. Las guionistas son mujeres, las protagonistas son mujeres y presenta una realidad realmente muy estremecedora, ¿sí? Y por ejemplo, del otro lado tenemos una superproducción como La Odisea de los Giles de Argentina, con el primer actor Ricardo Darín y un reparto súper estelar, y nos puede mostrar una comedia por un lado y el otro un drama, las distintas visiones, los distintos discursos estéticos que tienen las autoras y los autores cinematográficos en nuestro festival. También, por ejemplo, viene un suspense de Chile con el primer actor chileno y latinoamericano, Alfredo Castro, que es una maravilla, inmersión, pero aquí es donde entra el factor latinoamericano. El suspense es muy conocido por el cine principalmente hollywoodense, pero en inmersión hay un tema muy importante que es el choque de clases en Chile entre los pobladores mapuche de cierta parte de Chile y los occidentales, ¿no? En determinado momento. Entonces, encontramos que en estas fórmulas o géneros del suspense también está esto que le llamo yo el discurso estético, ¿sí? ¿Cómo cuento la historia? ¿Por qué cuento la historia? Y podríamos decir que mucho de lo que escogemos en este sentido es, bueno, una manufactura impecable, cualquiera de las películas, pero también que tengan algo que decir, que nos ayude a nosotros como festival a poder tener diálogo con la gente al finalizar la película. Y me parece que hay una sola película mexicana, pero también me parece que todas las temáticas nos hacen repensar esta situación que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Así es, en cuanto al objetivo del quehacer, pues qué maravilla, ¿no? Viene Comala, a mí en lo particular, te estoy hablando desde Monterrey, yo vivo y me desarrollo en Monterrey. Comala es de un colega de aquí de Monterrey, Gian Cassini, es un documental dentro de la línea de lo que se conoce como documentales personales o en primera persona, porque él es el protagonista, él cuenta la historia de ir en búsqueda de su padre. Por eso se llama Comala, en referencia al inicio de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y es una historia muy estremecedora porque él va en búsqueda de la verdad del pasado muy violento del papá. Entonces, no solo es cine latinoamericano, no solo es cine mexicano, sino es cine que no es del centro de México. Y eso también nos atrae mucho, porque también eso aplica cómo ve la gente del norte su propia realidad, por ejemplo. Entonces, presentar en nuestras sedes, ya tuvimos Colima, ya tuvimos Monterrey, y vamos a cerrar, y estamos muy entusiasmados de cerrar en Puebla, las distintas realidades que también existen en México, ¿sí? Es algo sumamente importante, y esto, digamos que tenga cierta variedad con un thriller político de Bolivia, que es pseudo. Es la primera vez que presentamos una película de Bolivia y nos tiene muy entusiasmados, ¿no? Entonces, es dar este panorama y dos películas históricas. De Uruguay tenemos Así habló el cambista y Araña de Chile. Araña presenta una historia a partir de hechos reales sumamente atractiva. Casi siempre el cine revisionista, se puede utilizar ese término, latinoamericano en cuanto a las guerrillas, se centra en movimientos de izquierda. Pero Araña se centra en un movimiento real de ultraderecha, el grupo Araña. Entonces, es muy importante revisar la historia desde el otro lado, ¿sí? ¿Qué era lo que perseguían estos grupos? Entonces, todo esto y demás, ahora vamos a probar algo que nos tiene muy entusiasmado. En la bellísima terraza del Museo Amparo, que tiene una vista de las iglesias y las cúpulas, vamos a presentar por primera vez terror. Va a ser una gala de terror ahí en las estrellas, y es una película uruguaya que se llama Al morir la matiné, y que hace un homenaje a las películas de los 80s y 90s de terror,
y es un subgénero que se llama slasher además. Entonces la gente que le gusta el género lo va a disfrutar mucho porque aparte hay muchos códigos por qué descifrar que el cineasta nos muestra en la película. Entonces, como podrán ver, yo les digo que esto es un buffet gourmet de cine para poder, tenemos Bacurau de Brasil, regresa a la pantalla la primera actriz Sonia Braga, y además es un reparto internacional, también liderado por Udo Kier, el actor alemán que sale en todos los países, en todas las películas, es algo impresionante, ¿no? Entonces, regresamos con lo mejor del cine latinoamericano, Luis Fernando, Mónica, y pues será un placer poder verlos a ustedes, así como toda su audiencia, en estos 3 días intensos de cine. Pues una invitación que no nos podemos perder. Hay muchos cinéfilos en Puebla, hay otros festivales y definitivamente la oportunidad de esta apreciación con todos los sentidos al aire libre, en la terraza y en Xoscla, es algo que no podemos dejar pasar. Muchísimas gracias, José Luis. Luis, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Mónica Muñoz Suit. José Luis Solís, muchísimas gracias, director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano. Acaban de ver ustedes la cartelera. Si se les pasó, porque fueron algunos segunditos, búsquenla en las redes sociales del Museo Amparo. José Luis, muchísimas gracias. Mónica Muñoz, muchísimas gracias y nos despedimos. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.